Pues vamos a hablar de los datos del paro correspondiente al mes de noviembre. Unos datos que en teoría no son muy malos, puesto que hay 18 parados menos, pero uno sinceramente esperaba que iba a haber más personas que hubiesen encontrado trabajo durante el mes de noviembre. Vamos a analizar estos datos con Gabriel Rodríguez, que es la persona que más datos nos puede aportar al respecto. Señor Rodríguez, buenas noches. Muy buenas noches. 2.277 parados. Hemos rebajado la cifra en 18 parados, pero sigo pensando pues que son pocos. Yo pensaba que iba a haber más personas que van a encontrar trabajo, ¿no? Pues efectivamente, nosotros también pensábamos que podía ser un mes bueno, sobre todo si vemos un poco como referencia el año pasado. No nos olvidemos que el año pasado, en el mes de noviembre, se rebajó el paro en 95 personas, con lo cual sí que esperábamos algo más, aunque con los datos que realmente teníamos, tanto a nivel del Estado español como de la propia comunidad autónoma o de Valladolid, no nos olvidemos que a nivel del Estado aumentó el paro en 44.685 parados, en Castilla y León aumentó en 4.346 y en Valladolid 385, con lo cual muchas veces dice, bueno, después de estos datos, si resulta que en Medina no solamente no ha aumentado, sino que se ha rebajado en 18 personas, pues de alguna manera podríamos decir que podríamos estar satisfechos, ¿no? Pero lógicamente no estamos satisfechos porque seguimos diciendo que 2.277 parados en Medina del Campo son muchos. Y no queremos adelantar acontecimientos, pero según nos contaban desde MADE, pintan mal las cosas, porque va a haber entre 15 y 20 despidos. Si no, ahora mismo, estas horas, estos días, pues por lo tanto puede aumentar el paro para este mes de diciembre, ¿eh? Efectivamente, esa es una mala noticia que tenemos, y es que si no se remedia de alguna manera, puede que parte de los trabajadores de MADE, sobre todo parte de los eventuales que hay, puedan o bien dar por finalizado el contrato o haya despidos en esa proporción, más o menos se pueden ser 20 o 20 y tantos. Esperemos que al final se resuelva el problema que tienen, que es un problema de liquidez, no es un problema de falta de trabajo, para que eso no ocurra y puedan seguir trabajando esos 150 y tantos trabajadores que hay en esta empresa, que es importante. De momento vamos a disfrutar de estos datos, de estos 18 parados menos que tenemos en Medina. 2.277. ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? Pues en hombres son 888 parados. Hay 6 menos de los que había el mes pasado, frente a 1.389 mujeres, que también se ha rebajado en una proporción mayor, ¿no? En 12 paradas menos. Seguimos habiendo ahí una diferencia muy importante, 61-39, es decir, el 39% de los parados son hombres frente a un 61% mujeres. Si hablamos de edades en esta ocasión, pues en las franjas de edades ha habido de todo, ¿no? En los hombres se ha rebajado el paro en los menores de 18 en 11 y en los mayores de 44 en 4. Sin embargo, ha subido la franja de 18 a 44, ha subido en 9. Y en mujeres, sin embargo, en los menores de 18 ha aumentado el paro en 4, de 18 a 44 se ha rebajado en 7 y mayores de 44 se ha rebajado también en 9. Entonces, bueno, vemos que ha habido de todo un poco, ¿no? De todas formas, vemos que mejor parado este mes de noviembre han sido las mujeres que los hombres en cuanto a encontrar trabajo, ¿verdad? Efectivamente, 12 paradas menos hay escritas frente a 6 de los hombres. Nos vamos a los sectores más perjudicados. Pues el más perjudicado, como no podía ser de otro, ha sido el sector agrícola. No es que haya sido mucho, pero se ha aumentado en 8 parados más. La construcción prácticamente queda como está porque hay un parado más. Y los que mejor han sido industria, con 4 parados menos, el sector servicios con 7 parados menos, y los que están inscritos sin empleo anterior, que son los parados de larga duración, o los que se inscriben como por primera vez, que se ha rebajado en 16. Si nos vamos a la comarca, en esta ocasión, nuestros vecinos, ¿qué tal les ha ido a ellos? Pues la comarca más o menos está un poco en la línea de Medina. Ahora mismo en la comarca hay 3.549 parados, con lo cual hay 37 parados menos de los que teníamos el mes pasado. Si restamos en esto los 18 de Medina, pues hay 19 parados menos en los pueblos. De los 41 pueblos que corresponden a la comarca de Medina, en 18 ha bajado el paro, en 13 ha subido y en 10 se quedan igual. Siempre destacamos algunos de ellos, por ejemplo, los que han subido. En Olmedo ha subido en 14 parados más, en Carpio también ha aumentado en 10,
en Lomoviejo y Siete Iglesias ha aumentado en 4, en Salvador y La Seca en 3, y luego pues destacamos también los que, al contrario, se ha rebajado el paro, como más importante, por ejemplo, en Serrada, con 14 parados menos, Matapozuelos también ha rebajado en 9, Fresno el Viejo en 8, Alaejo 6, Nava del Rey 5, Rueda 3, y bueno, los demás, pues como siempre decimos, uno arriba, uno abajo, se mantienen como estaban. Entonces, bueno, vemos que la comarca también, y además no podemos un poco distinguir, porque igual que habíamos hecho en meses anteriores, que sí que se veía un poco claro, por ejemplo, los pueblos que digamos que manejaban un poco el tema de la vid, ¿no? Que el tema de la recolección, que sí que habían bajado. En este caso hay de todo, ¿no? Un poco, La Seca, por ejemplo, ha aumentado y sin embargo en Serrada ha bajado el paro, ¿no? Entonces, bueno, tampoco nos da mucha claridad estos datos. Lo que llama la atención es, por ejemplo, en una localidad como Olmedo, que tiene un número considerable de habitantes, de repente aparecen 14 parados más, cuando la tónica siempre estos meses es reducir el desempleo, ¿no? Nos vamos, por otra parte, a Serrada, que poco más creo que de 1000 habitantes y reduce el paro en 14 personas, ¿no? Por lo tanto, Olmedo la cara, sí, o la cruz en este caso, y Serrada la cara. Sí, efectivamente, no nos olvidemos que en Olmedo hay 209 parados frente a 70 que hay en Serrada. Y efectivamente, muchas veces no sabe, porque sobre todo Olmedo tiene además bastante más industria que pueda tener, por ejemplo, Serrada, ¿no? Por lo tanto, bueno, muchas veces también eso influye. Cuanto más movimiento tienes, cuanto más industria tienes, es más fácil de que llegue un momento en que aumente también más el desempleo, como puede ser al revés. En épocas de contratación puede ser al revés, que precisamente cuanto más grande es el pueblo, más fácil es de poder conseguir un puesto de trabajo, ¿no? No hay que ignorar que muchos vecinos de Medina en la comarca están trabajando en Olmedo, ¿eh? Por lo tanto... Claro, efectivamente. Bueno, pasa como aquí en Medina, bueno, pues hay muchísima gente también que de toda la comarca que están trabajando en Medina. Me refiero que no nos olvidemos de que muchas veces cuando estamos hablando de que se rebaja el paro en alguno de los pueblos es porque, no porque haya encontrado trabajo en su pueblo, sino porque se ha trasladado, lo ha encontrado en Medina, como pasa muchas veces al revés. En Medina hay mucha gente que se descuelga de las listas de desempleo porque han encontrado trabajo fuera. Concretamente en Valladolid, pues hoy vemos como hay muchísima gente de Medina que tiene el trabajo en Valladolid y que bueno, va y viene, ¿no? Hombre, no hay que ignorar tampoco, señor Rodríguez, que por ejemplo, por poner un dato, 10 vecinos de Medina que trabajan en Valladolid pierden el empleo y se apuntan en Medina del Campo. Sumaríamos 10 parados más y uno puede pensar, claro, qué mal está Medina, porque fíjate, han cerrado 10 parados más. No, estos parados vienen de otras localidades, no es Medina del Campo, ¿no? Claro, efectivamente, muchas veces cuando estamos dando estos datos, pues había que profundizar, que no son datos que no tenemos, profundizar mucho más para saber realmente dónde se pierde ese puesto de trabajo y dónde se encuentra ese puesto de trabajo. Si realmente se genera el puesto de trabajo en Medina o no se genera, o viceversa. Si ese parado que figura en Medina realmente ha perdido el puesto de trabajo en Medina o le ha perdido fuera, y lo que tú dices, se ha inscrito como demandante en la oficina de empleo de Medina del Campo. O sea, un poco por eso, bueno, estos son datos que están bien, el conocer un poco cómo va, pero tampoco nos clarifica demasiado, digamos, la situación real de los municipios. Un dato que es significativo, que aquí sí que podemos ver, por ejemplo, de un año a otro, como el número de parados que tenemos en la villa. Noviembre de 2015, noviembre de 2016. Efectivamente, ahora mismo, con relación a hace un año, tenemos 212 parados menos de los que teníamos hace un año. Con lo cual, si esta tónica se mantiene, vamos a ver a 31 de diciembre cuántos realmente parados menos tenemos. Porque no nos olvidemos de que, por ejemplo, el año pasado, tengo por aquí los datos, pues a finales de año se había rebajado en 323 parados menos. En el 2014, 244 menos. Hemos ido rebajando todos los años. En el 2013, 51. A partir de ahí es cuando empezó a bajar el paro, porque anteriormente era al contrario. En el 2012 aumentó en 334 y así podíamos seguir, ¿no? Entonces, vamos a ver a 31 de diciembre si se mantiene esa cifra de esos 200 y pico o 300 parados menos, y podemos decir que realmente se ha consolidado de alguna manera el que se vayan rebajando esas cifras de paro, que no nos olvidemos que hay un dato, bueno,
catastrófico, ¿no? En marzo del 2013 teníamos 3.281 parados, que ya está bien, ¿no? Ahora mismo estamos hablando de 2.200, pues bueno, pues podemos decir, tenemos la esperanza de que esto se vaya arreglando poco a poco. Otra cuestión es qué clase de trabajo se encuentra y en qué condiciones, que ese es otro punto aparte que podíamos hablar mucho de él y no precisamente en lo positivo, ¿no? O sea que en 3 años y medio el paro se ha rebajado en más de 1.000 personas en Medina. Han sido los datos más significativos. ¿Son ustedes optimistas en el sindicato, en comisiones, de cara a lo que resta de mes ya, que faltan 15 días prácticamente para que finalice el mes de diciembre, si se va a reducir el paro este mes de diciembre y por lo tanto son unos buenos datos o no? Hombre, yo espero que el mes de diciembre, por aquello que siempre se da, de que en el mes de diciembre hay contrataciones con el tema de las fiestas navideñas, ¿no? Y de fin de año, que haya contrataciones suficientes como para que realmente se rebaje esta cifra del paro, sobre todo porque no tenemos conocimiento de que pueda haber despidos masivos. Sí tenemos conocimiento de que va a cerrar un establecimiento hostelero prácticamente en estos días y que va a dejar en la calle también creo que ahora mismo hay 7 o 8 trabajadores, pero esperemos que solamente sea eso y no tengamos que contar de que lo que estábamos hablando antes, ¿no? También de los de MADE, que se pueda dar. Si eso se da en el mes de diciembre, por mucho que haya contrataciones, es más fácil que cuando vengamos a dar los datos de diciembre sean malos en vez de positivos, ¿no? Pues recuerden ustedes, 2.277 parados a fecha de último día de noviembre de 2016 y falta todavía diciembre para finalizar el año. Hablamos de contratos, 912 contratos. Ha habido mucho más contratos que en octubre, 463 contratos más. Es la primera vez que vemos una cifra tan grande en cuanto a contratación. Hemos llegado a conocer 400 y pico, 500, 620, pero 912 contratos en un mes, la verdad es que, bueno, nos ha sorprendido. Claro, nos sorprende tanto como pues, es posible que con 912 contratos no se hayan rebajado las cifras del paro nada más que en 18, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Y sobre todo en industria. No nos olvidemos que si vamos a los sectores, fíjate, en industria se han firmado 544 contratos, es decir, 482 más que el mes anterior. Dice, bueno, ¿y dónde están esos trabajadores? ¿Cómo puede ser que habiendo firmado más de 500 contratos en industria, no se haya rebajado nada más que en 4 parados? Bueno, pues eso quiere decir la eventualidad que tenemos ahora mismo, porque lógicamente, si verás los datos, los trabajos temporales, el 95,18% son temporales, solamente el 3,84% son indefinidos de inicio, y un 0,98%, ni siquiera un 1%, son conversiones en indefinidos. Entonces vemos la temporalidad, lo que venimos denunciando desde la famosa reforma laboral, de que así es difícil dar estabilidad al empleo. Para el próximo año, ¿qué expectativas hay en comisiones? Porque yo me imagino que ustedes hablarán con otros sindicatos, hablarán con otras localidades. ¿Hay buenas expectativas después de tener ya un gobierno como se hace justamente un mes? Pues vamos a ver cómo se desarrolla, sobre todo el tema de la negociación colectiva, que ahí estamos ahora en periodo de negociar los convenios, queremos movernos en esa franja de mínimo el 1,5% y el 3% de subida de los convenios, y por lo tanto vamos a ver si somos capaces de llegar a un acuerdo con los empresarios para sacar adelante una cantidad de convenios que tenemos y que por lo tanto un poco nos dará la tónica de por dónde puede ir. Lo otro, pues es una expectativa que no sabemos cómo puede surgir, ¿no? Sí es cierto que ahora tenemos ya gobierno, que este gobierno además está en minoría, que lo hemos visto hace pocos días, cómo se están sacando algunas cuestiones en el Parlamento, como por ejemplo la subida del salario mínimo interprofesional, gracias a los partidos de la oposición. Entonces, bueno, vamos a ver si son capaces también. Creo que hoy se ha llevado también el tema de la reforma laboral, de dejarla sin efecto, sobre todo parte de lo que más lesionó un poco a los trabajadores. Entonces,
es una incógnita que la iremos viendo. Hombre, nosotros la verdad tenemos esperanza en de que esto se vaya solucionando poco a poco, pero bueno, pues ahí estamos. Pues habrá que esperar al próximo mes de enero para conocer lo que hace referencia a Medina del Campo. ¿Tienen ustedes conocimiento de empresas que quieran venir a Medina? ¿Hay algún rumor por algún sitio de decir, bueno, pues mira, pues parece ser que aquí ciertas empresas quieren estar interesadas en ubicarse en Medina? ¿Saben algo o no? No, la verdad es que no tenemos conocimiento ahora mismo de ninguna empresa que quiera erradicarse en Medina, y sobre todo empresas importantes. No nos olvidemos que ahora mismo lo que está bastante funcionando es el autoempleo, es decir, bueno, pues aquel trabajador que al final se arriesga y monta su pequeño negocio, y bueno, que bienvenido sea, porque pocos a pocos hacen mucho, por lo tanto, pero así empresas importantes que se quieran instalar en Medina para conjugar de alguna manera estos datos del paro, pues tenemos más confianza en las propias empresas que tenemos ahora mismo en Medina del Campo para que vayan creciendo, como es el caso de algunas empresas, como puede ser el tema de Iberosnaz, o Patatas Meléndez, o el propio Siro, que sí que han ido aumentando la plantilla, con lo cual eso nos parece importante, más que confiar en que realmente, bueno, nos venga de hoy para mañana una empresa con 100 trabajadores, que bueno, que lógicamente eso sería un regalo de Navidad, ¿no? Pero nos comentaba, que no lo que el otro día el concejal de urbanismo dice, es que no pasa ni en Medina, ni en Valladolid, ni en ningún sitio. Hay empresas que vayan a montar desde ahora mismo, de momento como que no hay. Está la cosa un poco parada. No, y además no nos olvidemos que igual que está Medina, porque muchas veces se dice, bueno, pues sí, tenemos que tener a disposición terrenos y tal. Si es que yo creo que ahora mismo todos estamos en la misma situación. Hace poco creo que Tordesillas también amplió el polígono industrial y bueno, pues está, yo creo que todos igual, todos deseando de que realmente se instalen empresas, pero hay, ¿qué es lo que tiene que hacer Medina del Campo, en este caso el Ayuntamiento? Pues poner, lógicamente, que puedan tener todas las condiciones para que cualquier empresa que quiera instalarse en Medina se pueda instalar. Lo demás yo creo que lo tiene buenas combinaciones, creo que tiene terrenos para poderse instalar. Medina es una población con prácticamente la gran mayoría de los servicios, por lo tanto es idónea para que se pueda instalar cualquier empresa. Pero, ¿qué empresa? No podemos ir al supermercado a comprar una empresa. Oiga, usted se va a instalar en Medina del Campo. Bueno, pues eso depende un poco de las propias empresas, ¿no? Ya empresas, me imagino que como la azucarera que antes comentábamos, los Olmedo, va a ser complicado, ¿no? Una así de grande, una empresa, va a ser complicado. Va a ser muy complicado. Me refiero que porque no es tan fácil, y no nos olvidemos, además, que muchas veces las empresas grandes, bueno, pues quieren instalarse cerca de los centros urbanos importantes, por el tema de, bueno, claro, todo dependerá un poco de la materia que haga o que venda, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas variables para saber qué motivos tiene una empresa para instalarse en un sitio sí y en otro no. ¿Se ha visto lo que pasó al final con el tema de la azucarera? Que decían que la azucarera, decían que si Michelin, estamos hablando hace 30 o 40 años, que si no habían dejado los terrenos en Medina, ¿esto era cierto? ¿Por qué no se instaló en Medina del Campo, por ejemplo, la azucarera, que se marchó el miedo? ¿Qué pasó? La verdad es que yo recuerdo vagamente aquello, pero yo creo que muchas veces son comentarios que se hacen, pero muchas veces sin fundamento, ¿no? Había que ver realmente qué es lo que ocurrió en su momento, si realmente había intención de ponerla en Medina del Campo o no, y luego ver qué facilidades realmente se pusieron, si es que realmente solicitaron instalarse en Medina. Me refiero porque muchas veces van estas empresas, al principio cuando se quieren instalar, van picoteando en todos los sitios para ver un poco las condiciones y luego deciden. Yo en aquella época, la verdad es que además estaba un poco fuera de la política, lo que hoy es un poco de rumores, pues lo que me estás contando tú ahora mismo. Bueno, pues en aquella época se comentaba y tal, pero de cierto, ¿qué había? Pues hombre, nos lo podrían explicar en su momento quien estaba gobernando, si es que realmente esta empresa llegó a Medina del Campo solicitando instalarse en Medina del Campo, ¿no? A mí me cuesta trabajo creer que un alcalde, sea el que sea, y del partido que sea, pues le cierre las puertas a una empresa, ¿no? Que va a generar
pues un montón de cientos de puestos de trabajo. Claro, date cuenta que eso se hablaba también en su momento hasta de FASA, cuando se instaló, que por qué, que bueno, que también se estaba planteando el Medina del Campo y tal. Y bueno, esos son muchas veces comentarios que se hacen, que lógicamente todos quisiéramos que se hubiese instalado aquí una gran empresa de esas, ¿no? Pero bueno, lo lógico, desde mi punto de vista, es que en su momento, claro, Valladolid, yo siempre he dicho que si Valladolid en vez de tenerla a 50 kilómetros la hubiésemos tenido a 100, era más fácil de que hubiesen recaído aquí alguna empresa que no. Teniendo Valladolid ahí a la puerta y con los medios que tenemos ahora mismo, pues es más fácil de que se instalen en Valladolid que no en Medina del Campo, ¿no? De momento vamos a decir que las que tenemos no se marchen y que les vaya bien, porque es un poco el futuro, ¿no?, de todos los vecinos de Medina. Por lo tanto, apoyemos nuestra industria, apoyemos nuestro comercio, porque son sinceramente los que están haciendo, ¿no?, que todos los meses pues no tengamos más parados en Medina. Claro, efectivamente, no nos olvidemos que cuando estamos hablando un poco de estas cifras de paro, aquí el golpe más fuerte que hemos tenido es el sector de la madera. Claro, que es que de unos años aquí han desaparecido, hice un día una relación así solamente de memoria, de las empresas que había habido en Medina de la madera y la cantidad de trabajadores que ha habido, y eso ha desaparecido, con lo cual es una industria que teníamos en Medina que era muy importante para Medina del Campo y que esa se nos ha ido, la hemos perdido, con lo cual es muy difícil de ubicar esos 2.000 o 2.000 y pico trabajadores que se podían mover en el mundo de la madera, reubicarles en otras industrias, cuando además también han desaparecido. Pero no nos olvidemos que MADE se desgajó, se hicieron dos, MADE y Gamesa prácticamente desapareció, por lo tanto una empresa también que ha llegado a tener 300 y pico trabajadores y que ahora mismo pues tiene 100 y pico, y la otra desaparecida. Que Memesa, que entonces se conocía como Ferrolaciones, pues en su momento también era una empresa importante, y bueno, pues ahora está ahí, pero con la plantilla mucho más reducida. Y podríamos seguir hablando, ¿no?, de, pues yo me acuerdo, de Renfe. por ejemplo, la cerámica San Pedro también tuvo ahí una serie de trabajadores. Claro, la cerámica San Pedro, Renfe, Correos, es decir, ha habido una rebaja de empleos brutal en los últimos años. Sí, yo me acuerdo una huelga, una manifestación que hubo del sector de la madera, que estaba cortada, no había entonces autovía, era Nacional 6, sí, pero era impresionante, cientos, miles de trabajadores cortando lo que era la Nacional 6, ¿no? Ahora mismo, pues casi no cortarían ni carril bici. No, los ahora, que quedan trabajando ahora mismo en la... Sí, ahora mismo el sector de la madera está bajo mínimos, y es muy difícil de poder recuperar eso, porque sobre todo porque últimamente además el sector de la madera iba un poco destinado, iba muy ligado al sector de la construcción pegó el bajón también, y por lo tanto pues la madera fue detrás. Entonces queda los residuos, queda algo, y sobre todo queda un poco el comercio del mueble, que es el que hay que de alguna manera revitalizar para que sigamos siendo un referente del mueble a nivel del Estado. No nos olvidemos que aquí, yo que además he trabajado en ese sector durante bastante tiempo, pues bueno, los sábados y los domingos venía muchísima gente, no solamente de todas las provincias de Castilla y León, sino sobre todo de Madrid. Eso no se tiene que perder, por lo tanto hay que potenciar el comercio del mueble en Medina del Campo, porque creo que es importante, ¿no? Pues Gabriel Rodríguez, muchísimas gracias, que tenga usted una feliz Navidad, y ya el próximo año hablaremos, y ojalá que nos traigan como un regalo de Reyes buenos datos del paro, ¿no? Esperemos que sea así. Gracias. Pero bueno, realmente los buenos datos es que se cree empleo. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.